Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Quesada, el doctor es especialista en nutrición, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenos días, buenas tardes. Hola, Diana, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nada más es importante recordarles que si ustedes tienen que hacer alguna consulta al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá, que cuando él finalice su presentación sobre la deshidratación en el adulto mayor, nosotros se las hacemos llegar. Doctor, muchísimas gracias y lo dejamos. Muchas gracias, Ariana. Gracias a todos los que están conectados. Hoy vamos a repasar un tema que es muy importante. Pareciera que es muy trillado, pareciera que es algo que no importa mucho, pero vamos a ver que muchos de los problemas que nuestros adultos mayores padecen son basados o están basados en la deshidratación. Para empezar, vamos a decir que el agua es uno de los principales nutrientes para el cuerpo humano y resulta vital para muchas funciones a lo largo de todas las etapas de la vida. De hecho, desde que se nace, el bebé viene en una matriz de agua y conforme va creciendo, cada una de las funciones que el cuerpo va desarrollando para crecer, para generar los músculos, para desarrollar los órganos, para el funcionamiento del cerebro, para el poder hablar, para poder respirar y para hacer la digestión y que los nutrientes que comemos en los alimentos se absorban y produzcan las sustancias nutritivas que nos van a proteger o que nos van a dar energía, en todas esas reacciones químicas o bioquímicas que se dan dentro de nuestro cuerpo es necesaria el agua. Lo que pasa es que al envejecer hay mecanismos encargados del equilibrio hídrico que se van debilitando y esto produce un riesgo de deshidratación en los pacientes, sobre todo los adultos mayores. La deshidratación se ha visto que es uno de los 10 diagnósticos más frecuentes en los casos de hospitalización de adultos mayores. Yo, por la experiencia que tengo aquí en la clínica, sí me he dado cuenta que muchos de nuestros pacientes adultos mayores entran deshidratados o con algún problema de salud relacionado con la deshidratación que han tenido. Estudios han demostrado que cerca del 88% de los adultos mayores que están institucionalizados, o sea, que están en hogares de ancianos o en hospitales, cerca del 88% sufren de deshidratación. Y los adultos mayores que viven en comunidad, o sea, los que viven en nuestras casas, nuestros papás, nuestros abuelitos, o nuestros vecinos que son adultos mayores, se dice que entre el 50 y el 92% de estos adultos presentan ingestas inadecuadas de líquidos y esto les podría provocar una deshidratación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un adulto mayor está deshidratado? Vamos a ver todos los efectos y las consecuencias que esto trae. Primero que nada, tenemos que saber que la deshidratación afecta el estado de homeostasis. Homeostasis es como el equilibrio que tiene el cuerpo de todos los líquidos que tiene en él, dentro de él, y por ende se afecta el estado de salud. Hay algunas enfermedades muy comunes que se dan cuando hay deshidratación, como las infecciones urinarias, los cálculos renales, el estreñimiento, las complicaciones intestinales como los divertículos y complicaciones del corazón y la respiración. Tenemos que entender que el agua participa de todo, como les decía al principio, de muchas reacciones químicas que se dan dentro de nuestro cuerpo que hacen que todo funcione adecuadamente. Por ejemplo, al comer nosotros los alimentos y al hacer la digestión, se requiere de una cantidad de líquidos en forma de ácidos y otras sustancias para que los alimentos se puedan destruir en partículas nutritivas y obtener los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para su funcionamiento. Por otro lado, el corazón también es un órgano que necesita estar bien hidratado con electrolitos en un equilibrio perfecto, ¿verdad? Como son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. Son sustancias que tienen que ver con que el corazón se mantenga trabajando sin parar. Y para eso necesita esos electrolitos que se llaman potasio, sodio,
al igual que el agua, que es el medio de transporte de sus electrolitos dentro del corazón. Por otro lado, sabemos que el estreñimiento también es muy común en los adultos mayores y generalmente es porque las heces están un poco endurecidas o el intestino está un poco reseco por la falta de líquido. Los divertículos sabemos o se conoce que son como unas bolsas que se van haciendo como las arrugas en la cara conforme uno va envejeciendo. Esas bolsitas se pueden llenar de excremento y esos excrementos pueden producir infecciones que producen mucho dolor y podrían llevar a la muerte. Eso se podría prevenir si hay una ingesta adecuada de líquidos, porque estas bolsitas se mantendrían más limpias, mejor hidratadas y no retendrían toxinas ni desechos que se deberían ser expulsando del cuerpo. También sabemos que cuando falta el agua, los líquidos en el cuerpo, los medicamentos disminuyen su efectividad. Entonces, muchos de los tratamientos que tenemos de salud para nuestros adultos mayores podrían ser no tan efectivos como quisiéramos. Y probablemente muchos de los efectos secundarios que se deberían evitar se tendrían porque el medicamento no está trabajando como debiera. O los síntomas que queremos evitar o reducir más bien se mantienen igual o no mejoran por la misma falta de líquido junto con los medicamentos. Los pacientes adultos mayores deshidratados sufren de fatiga, en algunos casos desmayos y en casos más graves convulsiones. También hay falta de concentración y pérdida de la memoria, que esto también se ha relacionado un poco con Alzheimer. Pacientes muy deshidratados también producen un balbuceo al hablar, arrastran las palabras, les cuesta coordinar, les cuesta, pierden la memoria y les cuesta encontrar el vocabulario adecuado para expresarse. Se ha encontrado también que las úlceras en la piel, cuando se raspan, cuando se rompen alguna parte de la piel y no cicatrizan rápidamente o por estar acostados mucho tiempo en una sola posición sin una adecuada humectación de la piel, se pueden producir las úlceras y por eso es importante la ingesta de los líquidos. La deshidratación en los adultos mayores también pueden producir dolor de cabeza, puede producir una disminución de la presión arterial y el nivel de oxígeno. Esto porque baja el volumen de sangre. Tenemos que tener claro que la sangre también está compuesta de agua, de líquido, y al bajar el volumen por la falta de líquido, pues baja el nivel de oxígeno que la sangre transporta a todos los órganos del cuerpo y al igual puede la presión arterial bajar. Mal aliento es muy común en los pacientes deshidratados porque las bacterias que están en la boca con la sequedad aumenta la cantidad y pueden producir mal olor de la boca, al igual que las infecciones en la boca. Y también hay una alteración del funcionamiento normal de los riñones. ¿Pero qué es la deshidratación entonces? Ya conocimos las consecuencias o lo que un adulto mayor sufre cuando está deshidratado. Pero tenemos que tener claro entonces qué es la deshidratación. Esta es una definición sencilla y clara de lo que es. La deshidratación es la reducción del contenido total de agua corporal debido a pérdidas de líquidos o a una menor ingesta de líquidos. Sabemos que los cambios fisiológicos al envejecer influyen en el equilibrio del agua corporal. Entonces, muchas veces no solamente es la reducción del contenido total de agua corporal por las pérdidas que tenemos en la dieta, o por la menor ingesta de líquidos en la dieta, sino que al envejecer hay cambios en nuestro cuerpo que hace que perdamos entre 4 y 6 litros entre los 20 y los 80 años, ¿verdad? El cuerpo pierde entre 4 y 6 litros entre los 20 y 80 años. Algunos cambios fisiológicos que se dan en el envejecimiento que producen esa pérdida de agua son los siguientes. Hay una disminución de la masa muscular, por lo que baja el contenido de agua. Al reducir los músculos que están compuestos en una gran mayoría por agua, pues obviamente va a bajar el contenido de agua. Por eso es importante también la dieta alta en proteína que fortalezca o que aumente la masa muscular a la par de una buena hidratación para que esto no se dé. Al reducir la masa muscular hay un aumento de la grasa corporal y la grasa corporal ocupa un espacio que debería estar ocupando el agua. Aparte de eso, al adulto mayor le da una disminución de la sensación de sed, por lo que toma menos líquido, lo necesita menos y esto hace que se reduzca el consumo de líquidos.
Y además de esto, la función renal por simplemente envejecer disminuye la función. Entonces se reduce la capacidad del riñón para conservar agua o para excretar los desechos que no deberían estar en el cuerpo. Y eso puede dar lugar a algún tipo de enfermedad. En este gráfico podemos ver cómo una persona adulta de 30 años, de 70 kilos, tiene aproximadamente más del 60% de su composición con líquido, ¿verdad? Que equivale a 41 litros de agua, eso es lo que se sabe. Y una persona de 70 kilos a los 70 años tiene apenas 35 litros de agua en su cuerpo, por las razones que les mencioné anteriormente. Aparte que tiene una ingesta baja de líquidos, ha perdido masa muscular y su función renal no es la adecuada o ha perdido su función también. Entonces se da una pérdida de unos 6 litros en un periodo de entre 30 a 70 años, que equivale al 15% del agua corporal. Cambios fisiológicos en el envejecimiento que afectan la ingesta de líquidos, además, son la capacidad de deglución. Los pacientes cuando tienen pobre capacidad de deglución evitan comer alimentos sólidos y alimentos líquidos. En algunos casos, con el agua, los pacientes empiezan a toser mucho y se les va por mal camino, y eso puede producir también que se vaya de los pulmones. Entonces, para evitar eso, se les disminuye, los mismos familiares disminuyen la cantidad de agua que le ofrecen al paciente, a la persona, o la misma recomendación del médico es no le den tanta agua o denles alimentos sólidos porque el agua se le va por mal camino, les dicen. O simplemente la misma persona, por su propia, digamos, iniciativa, trata de reducir la capacidad de tomar agua o líquidos para evitar esa tos o la sensación que le produce el tomar agua. En algunos otros casos, por la movilidad reducida. Al tener el paciente o la persona adulta mayor movilidad reducida, pues se le dificulta ir a conseguir el agua. Ya no es lo mismo la movilidad que tenía tal vez cuando estaba joven, y ahora que está en silla de ruedas o que está encamado, o que le cuesta movilizarse porque tal vez no ve o porque le duelen las piernas, y entonces ya no puede ir a la cocina, ir a la refrigeradora a tomar el vaso de líquido, de fresco o de agua que necesita. Muchas veces también el paciente o el adulto mayor no comprende de la necesidad de los líquidos, y aparte de que tiene una poca capacidad de sentir la sed, esa poca capacidad de sentir la sed y su baja comprensión de la necesidad hace que no la consuma. O también en algunos casos hay falta de comunicación o falta de información en el paciente, en el adulto mayor o en sus cuidadores. Otros síntomas que producen, que afectan la ingesta de líquidos, es la fiebre. Por cada grado centígrado que se aumente, cuando se tiene fiebre, se necesitan por lo menos unos 50 mililitros de agua adicionales a la dieta. También la incontinencia urinaria puede que produzca unas pérdidas muy importantes de líquidos en el cuerpo. Y en los pacientes con diabetes, sobre todo si son debutantes que tienen los síntomas de orinar mucho, también se dan pérdidas importantes de líquidos, y eso puede producir deshidratación y todo un desequilibrio a nivel del metabolismo que va a hacer que el paciente o la persona se sienta muy mal, sin energía, desorientada, e incluso en algunos casos se puede tener convulsiones o desmayarse. Otras circunstancias que afectan la ingesta de líquidos y de agua en el adulto mayor puede ser la alta temperatura en la habitación en la que se encuentra o la temperatura ambiental, sobre todo pacientes o adultos mayores que se encuentren viviendo en la playa, en lugares muy calientes, cerca de las costas. También personas que tengan que los adultos mayores que estén bajo el cuidado de una persona o su cuidador, y ese cuidador o la persona que se encarga de la alimentación y la hidratación de la persona no dé un aporte adecuado de líquidos. Por otra parte, medicamentos como los laxantes, que se toman generalmente las personas que están estreñidas, o los diuréticos que se usan mucho para no retener líquidos, para no inflamar, para controlar la presión arterial, y los medicamentos de la presión arterial
tienden a eliminar o a producir pérdidas importantes de líquidos y esto puede producir deshidratación. Por otro lado, hay otros requerimientos que pueden producir deshidratación, pero que son necesarios, ¿verdad? Cuando el paciente o el adulto mayor tiene que realizarse un procedimiento médico o exámenes de laboratorio que implican un ayuno prolongado en los cuales ni siquiera los líquidos son permitidos. Entonces se dan los síntomas más comunes en la deshidratación. Hay dos tipos de síntomas, dos tipos de deshidratación, la deshidratación leve y la deshidratación severa. La deshidratación leve incluye los síntomas que les voy a mencionar. Produce sed, la boca seca, la lengua seca y los labios están agrietados. También se da mucho cansancio o sueño. Hay calambres musculares, dolor de cabeza, falta de elasticidad de la piel, orina poco, concentrada la orina, es olorosa y de color muy concentrado, en algunos casos muy amarillo, y si es de otro color concentrado oscuro, pues hay que preocuparse aún más porque es ya una alteración en el riñón. Una orina saludable es una orina amarilla, color paja, amarillo claro, pero si el amarillo es oscuro puede ser que esté concentrada o le falta agua, le falta líquido. Y si es un color más oscuro como tipo Coca-Cola, ya es que tiene otros problemas renales que tal vez la causa no es la deshidratación, pero sí están produciendo que se deshidrate el adulto mayor. La deshidratación leve también produce dificultad para hablar por también tener la lengua seca, los labios secos, todo eso hace que se dificulte la posibilidad de hablar bien, claro, la posibilidad de masticar y la posibilidad de tragar. Recordemos que cuando comemos alimentos, al masticar y tragarlos, hacemos una masa con la saliva que tenemos en la boca y con la destrucción del alimento que producen nuestros dientes al masticar. Todo eso hace que se digiera mejor el alimento y que los nutrientes que contiene el alimento se absorban mejor por parte del organismo. En el caso de que haya poca agua, generalmente va a haber poca saliva y el paciente no va a poder masticar adecuadamente esos alimentos, primero porque tal vez no tenga ni siquiera energía, esté cansado y el alimento no lo mastique bien, lo tiende a botar, escupir o se lo trague en forma muy entera que le cueste no solamente deglutirlo, sino también digerirlo. Y como decíamos en un inicio, el estreñimiento también es muy común en los adultos mayores que no se hidratan adecuadamente. Estos síntomas se pueden recuperar o se pueden mejorar incluso en 10 minutos, siempre y cuando se aporten los líquidos adecuados o los alimentos adecuados para recuperar ese estado de hidratación. Está el estado de hidratación severa también, que ya este es un grado de deshidratación más complicado, en la cual los orines ya ni siquiera son concentrados y olorosos, sino que ya ni siquiera están, ¿verdad? Ya no hay orines, el paciente no orina. Pasan 2 o 3 días, como puede pasar 2 o 3 días sin ir al baño, dar del cuerpo, a excretar sus heces, también puede pasar sin orinar, reteniendo todo ese líquido. Y eso le va a producir mucho dolor gástrico, de la vejiga, a nivel de todo el estómago. En esos casos también la respiración se vuelve acelerada, ya el corazón está reseco, ya la sangre está más espesa, ya el corazón tiene que trabajar más fuerte para tratar de mover esa sangre a través de todo el cuerpo, ya el oxígeno no llega suficientemente a cada órgano como debería porque la sangre está espesa, le falta líquido, le falta fluidez y no corre suficientemente, entonces el corazón tiene que trabajar más duro, bombear más fuerte, y eso hace que se sientan los latidos cardíacos y se da a veces mucha ritmo fuerte el corazón, o más bien se tiende a paralizar por falta de energía y falta de líquido. La piel se ve muy seca y arrugada, incluso se puede pegar con un pellizco en la piel, un pellizco suave, y la piel no retoma su posición, sino que queda con la forma de que agarramos la piel. En ese tipo de adultos mayores con deshidratación severa, ya los pacientes están confundidos, están mareados, están desorientados, algunas veces tienen una especie de delirio y pérdida de la conciencia. Realmente se encuentran
se encuentran tirados en el suelo, se han desmayado como consecuencia de esto. El ritmo cardíaco, como les decía, aumenta por el trabajo del corazón, que tiene que impulsar una sangre más espesa, con menos oxígeno para todos los órganos del cuerpo, y esa sensación es muy incómoda, según lo relatan nuestros adultos mayores a los cuales les ha ocurrido. Los ojos se hunden, se ven hundidos, secos, sin brillo. Las mucosas, que es la parte que está inferior de los ojos o por debajo de los labios, debajo de la lengua, que son zonas que tienen que estar húmedas, se ven secas, se ven resecas, se ven blanquecinas. La lengua se ve saborrosa, blanca, seca, de mal olor. Hay una palidez general, la persona se pone pálida, blanca, amarillenta, por el bajo flujo de sangre que hay en el cuerpo, por la misma cantidad de falta de agua para la sangre, y la sangre se pone más espesa, entonces no corre suficientemente bien por el cuerpo y no oxigena adecuadamente los órganos del cuerpo. Y en estos casos sí se requiere una intervención más agresiva, tal vez a nivel de urgencias, de la clínica, del hospital, y se requieren ya sueros de hidratación intravenosos para poder recuperar, en este caso, al adulto mayor. Y se dice que la recuperación ya no es tan rápida. Eso va a depender de las patologías o las enfermedades que el adulto mayor tenga, y del peso incluso que este adulto mayor tenga. Entonces generalmente pueden durar hasta varios días tratando de recuperar la deshidratación obtenida. En ese cuadro podemos ver que hay deshidratación en las cuales únicamente se da pérdida de agua, y en otros se da pérdida de agua y sodio, que es muy común. La mayoría de los síntomas que mencionamos hace un rato, como la lengua seca, la lengua agrietada, las mucosas secas, la fuerza muscular baja, la confusión, las dificultades para hablar, los ojos hundidos, como podemos ver, se da no solamente una pérdida de agua, sino también una pérdida de sodio. Cuando la presión arterial está baja, cuando el ritmo cardíaco está bajo, o hay pérdida de peso, no solamente se da pérdida de agua, más que todo, y no tanto pérdida de sodio. Y en el caso de los exámenes que salen alterados, los exámenes bioquímicos, como la creatinina, la urea, el sodio y la producción de orina, generalmente la creatinina, la urea y el sodio sale alterado porque hay mayor pérdida de agua y también pérdida de sodio. En el caso de la producción de orina, no se da tanta pérdida de agua porque no se bota mucho, porque no hay mucho que botar, ¿verdad? Está deshidratado la persona, pero sí hay una mayor pérdida de sodio. Eso puede producir alteraciones, todas las alteraciones que hemos mencionado hasta el momento. La recomendación de hidratación para el adulto mayor varía. En Estados Unidos se recomienda de 2.5 litros de agua diariamente, y esto tiene que ser proveniente de bebidas, de agua pura y de alimentos. Hay algunos alimentos que ahorita les voy a mencionar que contienen agua, y al comerlos les voy a decir a qué equivale una porción de alimento en cantidad de líquido, para que hagan un poco las cuentas y vean si sus adultos mayores o los adultos mayores que cuidan o que conocen llegan a la recomendación que se está dando para nuestro país, nuestro entorno. En Europa se recomiendan 2 litros de agua proveniente de bebidas y alimentos, y para América Latina se recomienda 1,5 litros de agua, o lo que es mejor, calcular 30 mililitros por cada kilo de peso que la persona tenga en ese momento. Entonces, si tenemos un adulto mayor que pesa 70 kilos, sería multiplicar 70 kilos por 30 mililitros por kilo, que eso nos daría más o menos unos 2.100 mililitros de agua al día. Esta agua, como les digo, va a ser proveniente del agua pura, de bebidas como café, té o jugos de frutas, y también de el agua que aporten los alimentos. Los alimentos aportan líquido, sobre todo las frutas y los vegetales, y eso es lo que voy a mencionarles dentro de un momento. Existen estrategias para incentivar el consumo de líquidos y agua a lo largo del día, y son las siguientes.
Primero que nada, a nuestros adultos mayores tenemos que ofrecerles los líquidos a lo largo del día, no solo en un momento del día, sino que tienen que estar tienen que pasar el día tomando sorbos pequeños de agua o tomando cantidades pequeñas de agua, tratando de alcanzar los 2 litros o 1,5 litros de líquido que necesitan diariamente. Estudios demuestran que el 78% de los adultos mayores aumentan el consumo de agua y de líquidos si se les anima verbalmente a hacerlo. Entonces, la recomendación aquí en este caso sería no solamente ponerle el vaso de agua fresco ahí, sino decirle claramente, verbalmente, vamos, abuelito, tome agua que la necesita, que le ayuda. Vamos, papi, tome agua. Es necesario que tome agua. Tómese ese vasito de agua, ese vasito de leche, ese vasito de fresco, que le va a caer bien, le va a ayudar a sentirse bien, le va a dar energía. Todo ese tipo de ánimo verbal hace que el adulto mayor reaccione un poco y tienda a mantener el hábito de tomar líquido y agua diariamente. Otra recomendación importante es tener los líquidos que va a tomar a la vista y que estén cerca de la silla, de la cama o del televisor donde esté él, tener el líquido cerca, que no se dificulte, más si tiene problemas de movilidad o si el cuidador no está muy pendiente de él, entonces es bueno que el adulto mayor tenga acceso fácil a los líquidos que necesita. Otra recomendación muy importante en los adultos mayores es que los líquidos se deben servir en botellas pequeñas, tazas pequeñas o incluso beberitos, esos vasitos para tomar líquido en los niños pequeños, en los bebés, incluso tienen agarraderas. Esos son muy fáciles de tomar o un tipo chuponcito, pero tal vez es mejor en tacitas pequeñas o en botellas pequeñas de fácil manejo para ellos y que se les esté llenando con líquidos, con agua o con el refresco o jugo de su preferencia. Hay que fomentar también que los adultos mayores tomen líquido suficiente con los medicamentos. Como vimos al inicio de la charla, algunos medicamentos puede que no sean lo que necesitamos que sean de eficaces para los males que nuestros adultos mayores tienen. Entonces, lo que se ha visto es que se debe tomar cada pastilla con por lo menos 60 mililitros de agua, o sea, 2 onzas de agua por cada medicamento que se tome. Si toma varios medicamentos juntos, lo recomendable es que se tome por lo menos una taza de 240 mililitros de agua pura junto con todas las pastillas que está tomando en el momento. Una forma de incentivar el consumo de líquidos y agua en los adultos mayores es ofrecer las bebidas preferidas de esta persona para aumentar el consumo de líquidos. Los líquidos más recomendables son el agua pura, la leche, los jugos de frutas naturales, obviamente, los caldos o los preparados de huesos de pollo, huesos de carne de res, los huesos o las cabezas, el caldo de cabezas de pescado o el caldo donde se cocinan los vegetales. También con esos caldos se pueden hacer sopas o cremas con vegetales y carnes incluso. También el té de frutas o el té herbal son alimentos adecuados que aportan líquido y que hidratan al adulto mayor. Como bebidas hidratantes no se recomiendan el té negro, el café negro, porque son bebidas que más bien tienden a deshidratar. El té digestivo que podría producir diarrea y podría deshidratar. El té diurético también puede producir un exceso de pérdida de líquido en el cuerpo y podría deshidratar. Y todo lo que son bebidas alcohólicas que sabemos que son deshidratantes. Es importante también que si el adulto mayor le gusta hacer ejercicio, tiene una rutina de ejercicios, tratar de que esas actividades fuertes o de ejercicios no sean en horas de mayor calor. O sea, que entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, el adulto mayor no debería estar ni al aire libre, ni encerrado en una habitación con poca ventilación haciendo ejercicio o haciendo algún tipo de actividad que requiera esfuerzo. Más bien se recomienda que el ejercicio, la actividad física o actividades de esfuerzo o recreación sean en horas tempranas cuando el sol está bajo, cuando está más fresco el clima. Y sí, es recomendable el agua como la bebida ideal para hidratación y debe ser la mayor parte de la ingesta de los líquidos diarios. O sea, de las bebidas que pueda tomar al día entre caldos, sopas, jugos, refrescos y tés herbales, por ejemplo, de frutas,
El agua debe ser primordial entre todo esto. Entonces pueden ser 3 o 4 bebidas entre refrescos y tés herbales, y el resto, por lo menos 5 veces al día, agua pura, en pequeñas porciones, en tazas pequeñas, vasos pequeños, botellas pequeñas que requieran estar haciendo sorbos pequeños, sin que lo llenen, sin que le quiten el apetito, pero que se lo mantengan hidratado o junto con los medicamentos. Las bebidas muy dulces y azucaradas no están recomendadas porque también pueden deshidratarlo o pueden producir diarrea. Y aquí está la lista de frutas que contienen más aporte de agua. Entonces podríamos dar 2 o 3 frutas al día en la porción normal que se recomienda, que es de una taza de trozos de sandía, una taza de fresas si son muy grandes, una taza es más que bueno, o una naranja mediana, una taza de trozos de melón o de piña, una nectarina o una mandarina. Cualquier fruta de estas se dice que en promedio aportaría como un 30% de lo que pesa en líquido. Se ha visto que son como un equivalente a unos 100 mililitros de agua, entre 80 y 100 mililitros de agua. Entonces, si come 3 veces al día fruta, podríamos pensar que el paciente o el adulto mayor está consumiendo como líquido o agua de estos alimentos 300 mililitros de agua, que se le restarían a los 2000 mililitros que necesita al día. Ya estarían necesitando tomar solamente 1700 en lo que son frescos, agua pura, sopas o otro tipo de bebidas, ¿verdad? Pero como sabemos que los adultos mayores tienen que tener una dieta balanceada y que no solamente necesitan frutas, también podríamos aumentar el consumo de vegetales. Los vegetales que contienen más cantidad de agua son los siguientes: el tomate, el pepino, el chayote, el ayote sazón, estoy hablando, el zucchini, el zapallo, los hongos, el palmito, los espárragos, las hojas de acelga, las hojas de lechuga, el rábano, la coliflor, la berenjena, las hojas de arúgula, el repollo y las espinacas. Estos vegetales, en el tamaño de la porción recomendada, que generalmente es media taza, aportan unos 80 mililitros de agua por porción. Si los damos un par de veces al día, podemos tener unos 150, 200 mililitros más, que sumados con los 2 o 3 frutas que coma al día, pueden llegar a ser unos 500 mililitros de líquidos que aporten estos alimentos, más los demás bebidas que puede tomar en el día. Entonces ya necesitaría tomar diariamente 1500 mililitros de otros líquidos como agua o bebidas, aparte de comerse diariamente 2 medias tazas de vegetales, ya sea en picadillos, en ensaladas, sancochados, o en una sopita o crema de vegetales, y 2 o 3 frutas al día, que podrían ser frescas, o también se podrían tal vez preparar en un refresco y ahí se le va sumando un poco más de agua, o se pueden hacer tal vez en una miel o en una compota. Esto, como vimos, es una charla rápida, pero importante para repasar todos los conceptos básicos que necesitamos saber para entender lo que es la deshidratación en el adulto mayor y cómo podemos prevenirla. Y a manera de conclusión, podemos decir que la deshidratación del adulto mayor puede afectar la salud, complicando enfermedades crónicas y la calidad de vida del paciente, como lo vimos anteriormente. Pero si tenemos un control regular del estado de hidratación, junto con sencillas medidas que garantizan la ingesta de líquidos y de agua, podemos evitar la deshidratación y sus consecuencias. Como les dije, eso es un repaso rápido, pero muy preciso de los síntomas, de las enfermedades que se complican y de las mejores estrategias para poder fomentar la deshidratación, para poder prevenir más bien la deshidratación en nuestros adultos mayores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, consulta, con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho tenemos varias consultas. Una de ellas dice, por favor, ¿se puede referir al consumo de sueros para los adultos mayores? En algunos casos, las necesidades de líquidos no se llenan al 100% porque los adultos mayores no toman suficiente cantidad, y los sueros es una bebida indicada en algunos casos por el médico o el nutricionista
que puede complementar la necesidad de líquidos diarios. Y sí se recomienda, sí se usan con frecuencia en los pacientes. Habría que revisar o evaluar el caso individual para descartar problemas renales que podrían complicar la ingesta de mucho suero por el contenido de electrolitos que podrían afectar el funcionamiento del riñón, o problemas con la presión arterial o con edema o inflamación que puede afectarse también por el tomar sueros en gran cantidad. Pero sí se usa, digamos, es usual recomendar sueros en adultos mayores que no tienen una ingesta adecuada de líquidos o que requieren más líquido para estar mejor hidratados, o si están viviendo o hospedados en una habitación muy caliente, de alta temperatura, o viven en la costa, lugares donde el calor es alto, o en la época de verano es alta, ¿verdad? El calor y la deshidratación podría darse. Muchísimas gracias, doctora. Acá tenemos otra consulta. Nos dice qué fruta recomienda para personas diabéticas o pueden consumir cualquier fruta. Las frutas recomendadas para los diabéticos están, bueno, si lo que queremos es hidratar a la persona, podemos pensar en las frutas que mencioné en esta charla, que son la sandía, las fresas, la naranja, el melón, la piña, la nectarina y la mandarina. Un diabético perfectamente podría comer cualquier fruta de estas siempre y cuando lo coma en la cantidad necesaria. El nutricionista que lo ve o debería tener asesoría nutricionista para que le calcule cuántas porciones de esas frutas podría necesitar diariamente para mantenerse hidratado y para satisfacer también la necesidad de vitaminas, de minerales y de fibra que estas frutas aportan. Generalmente se recomienda una taza de cualquiera de estas frutas, que es la porción recomendada, incluso para diabéticos, una o dos o tres veces al día. Eso va a depender de la preferencia del paciente y de la necesidad que se tenga, ¿verdad? Pero podrían ser 2 porciones de fruta al día de cualquiera de estas, que son las que mejor producen hidratación en los adultos mayores. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿se puede tomar más agua de lo mencionado? ¿Cuánta agua sería mucho en cantidad? Bueno, un adulto mayor generalmente no toma mucha agua. Esa pregunta parece que le está haciendo una persona que no es adulto mayor, pero como la charla se enfoca en adulto mayor, la cantidad máxima que se ha recomendado, incluso en Europa, que es la mayor, es 2,5 litros, ¿verdad? Más de 2,5 litros. En un adulto mayor ya sería un exceso. Tendría que estar muy saludable, con muy buena actividad física y debería ser muy grande y pesado como para que requiera más líquido. En una persona que no es adulto mayor y que es saludable podría tomar hasta 4 litros diarios, pero depende de su peso, su estatura, su actividad física y si está saludable o no. Doctor, la siguiente consulta dice, mi papá tiene 72 años, es hipertenso y también diabético y siempre le gusta tomar té de canela todas las noches. ¿Lo puede seguir haciendo? Y si es así, Sí. ¿cuántos sobrecitos de té té puede utilizar? Él siempre utiliza 2. 2. Sí, 2 sobres de té está bien para una taza de agua. El té de canela es una de las bebidas herbales o de especias que se pueden tomar, que no alteran para nada, pienso yo, el sistema corporal, ¿verdad? No altera la salud del cuerpo en ninguna manera. Entonces sí lo puede mantener, en realidad es una forma de hidratarse para él en la noche. Y el té de canela pues es bastante relajante y se habla de que puede normalizar un poco el nivel de glucosa en la sangre y puede ser una buena opción. Creo que lo está haciendo bien. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, acá no tenemos más consultas, pero sí es importante recordarles que este webinar va a estar a partir de mañana en los canales principales del hospital, así como YouTube y Facebook, para que lo puedan volver a ver, incluso lo puedan compartir. Agradecerle mucho la participación a quienes se conectaron y a usted también. Muchas gracias, Ariana, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la atención y las preguntas estuvieron muy interesantes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.